En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Muy buenas tardes a toda la gente de Lampa y de alrededores que en este momento nos escucha por Salud en tu Barrio. Lampa es una comuna bastante particular, porque es mitad rural, mitad urbana. No, yo diría que más rural que urbana. Está cerca de Santiago, pero al mismo tiempo está lejos de Santiago. Lo que a nivel de territorio nos complica la cercanía de algunas instituciones, de algunos centros de salud, por ejemplo, de atenciones específicas, y hay que sanearlo, hay que solucionarlo de alguna forma. Para eso, en la misma comuna, existen dispositivos que no existen en otras comunas, o no en todas, que se enfocan en tratar de solucionar estos problemas. Por ejemplo, tenemos rehabilitación, que si bien es una atención de nivel secundario, donde los médicos derivan, tenemos salas de rehabilitación en los diferentes centros de la comuna. Y para salud mental también tenemos centros especializados. Para eso tenemos entonces COSAM, ya que se encarga del trabajo de salud mental, pero de una manera más específica. El día de hoy vamos a conversar con su director, Francisco Aliaga, y vamos a hablar específicamente de la temática del consumo, que lamentablemente en nuestra comuna es bastante alto y que debe ser atendido a nivel secundario en este dispositivo que es COSAM. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Soledad, gracias por la invitación. Muy contento de poder hablar de esta temática que me encanta. ¿Pero el consumo? ¿La temática de consumo? Las dos. Sí, es un tema delicado que hay que tratar. Uno se ríe un poco, pero es un tema bastante complejo a abordar. Exactamente. Y sobre todo a nivel de salud. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque la salud no solo tiene que ver con estas enfermedades como el resfrío, una lesión, un accidente, la diabetes, la hipertensión, sino que salud, definirlo es bastante difícil porque no es la ausencia de enfermedades, porque la salud también está relacionada con condiciones propias del ser humano o con el entorno. Exacto. Entonces, hay aspectos de nuestro contexto y de nuestro entorno que afectan nuestra salud. Y en este caso tenemos el consumo problemático. Sí. Y ahí es donde abordamos el tema y a estas personas las están atendiendo en COSAM. ¿A qué vamos a llamar consumo problemático? Bueno, el consumo problemático, como también las nuevas como corrientes hablan de uso problemático de drogas más que consumo problemático. Es el uso. Sí, porque... Me encanta, yo aprendo en cada programa, oye. Sí, porque el uso problemático es un poquito más amplio, a pesar de que no sea tan notorio una palabra, pero... Ajá. Voy a volver a tu pregunta, que es ¿qué es el consumo problemático? Y yo te la voy a definir con esta acepción o palabra que es el uso problemático. Es posible que personas usen drogas una vez a la semana. ¿Ya? Y esa vez a la semana consuman mucho. Entonces, pueden pensar que no tienen un consumo problemático porque consumen una vez a la semana, pero sí tienen un uso problemático de la droga, que es ese día en donde puede, no sé, dejaron la embarrada, se perdieron o gastaron todo su dinero. Claro. O, por ejemplo, fueron agredidos o iniciaron una riña, etcétera, o no sé, chocaron, porque hay gente que puede que use una vez a la semana, pero bebe alcohol y maneja bajo los efectos del alcohol. Claro. Entonces hay un uso problemático de alguna sustancia en particular y eso ya requiere una intervención un poquito más allá. Claro, y distinta, porque obviamente en la concepción de esa persona, como decías tú, no es un consumidor y por lo tanto no se considera un consumidor, pero la vez que utiliza, como dices tú, la droga, deja la pura embarrada. Sí, por eso cuando Entonces, ¿cómo le hago entender a la persona que eso también es un problema? Sí, cuando definimos un uso problemático o consumo problemático, no solo tiene que ver la cantidad, la frecuencia, ni el tipo de sustancia. O sea, lo definimos más que nada por las consecuencias. Las consecuencias que deja. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene cirrosis hepática. Perfecto. Por el alcohol. Por el alcohol. Ya. Mira, hay personas que tienen cirrosis hepática
sin tener un problema de alcohol. Exacto. Porque en el fondo tienen alguna carga genética que provocó que su hígado se vea afectado. Funciona distinto, entonces más sensible. Le dio una cirrosis hepática. Pero una persona que tiene una cirrosis hepática y sabemos que el alcohol puede afectar aún más esa situación, estaríamos hablando de un uso problemático, porque a pesar de que tiene una patología de base, sigue consumiendo alcohol. Puede que no llegue al estado que fuman. Exacto, es como un asmático que fuma, exactamente. Que no tenemos que demonizar la sustancia. O sea, yo no digo que el alcohol sea malo, que el cigarro sea malo. No, el cigarro sí es malo. Sino que hablo de que tenemos que tener conciencia de que el uso de esas sustancias va a tener una consecuencia. Exacto. Y que esa consecuencia puede afectar su calidad de vida, no solo su salud, física, sino que también la de su resto. La de su entorno. Entonces, hay varias consecuencias por el uso problemático de drogas, en donde, insisto, la sustancia, hemos convivido con sustancias psicoactivas desde la prehistoria. Sí. Tenemos hongos alucinógenos. Estos viajes chamánicos, gracias a la quema de algunas hierbas. Tenemos una cantidad de sustancias que giran en nuestro entorno que no van a dejar de estar. No, pues, son parte de la naturaleza. La cocaína es una planta que por su proceso genera un polvo o genera la pasta base. Claro, que es un derivado muy cochino. Tenemos también... yo demonizando, diciendo no hay que demonizar la sustancia, y yo, no, pasta base, cochina, caca. Malo. No tocar. No tocar, guácala. En caso de emergencia. Entonces, cuando hablamos de la sustancia en general, lo que tenemos que irnos particularmente es por qué llegamos a ella. Punto 1, me gusta ya, vamos, punto 1. Porque llegamos a ella. ¿Por qué uno llega al uso de esa sustancia? ¿En qué momento se transformó en un uso problemático? Perfecto. Y ver también, porque ahora la normalización, que es un tema que está más conversado y probablemente también lo hayan visto, que la marihuana la vemos en todas partes. Y no solo tiene que ver con la normalización, sino que también con temas legales. Hay países ya que está legalizado su consumo. Y nosotros nos enteramos de eso gracias a los medios, gracias a la globalización. Sabemos que hay países que tienen permitido el uso de ciertas sustancias y otros no. Entonces, no es algo que ocurra solo aquí en Lampa, sino que a nivel mundial. Es la despenalización del consumo. Entonces tenemos una normalización del consumo, del uso problemático de sustancias, porque, por ejemplo, a un adolescente, ¿cómo le explicas tú que ve cotidianamente quizás que su familia usa marihuana, que tiene compañeros que consumen, el tío consume? ¿Cómo le explicas que le va a hacer mal? Que es malo. ¿Cómo lo convences que no debe hacerlo? Es súper complejo cuando tu entorno te está empujando a pertenecer. Exactamente. Sobre todo en los adolescentes que buscan encajar, que buscan pertenecer, que buscan ser parte de un algo. Y ahí nos vamos a algo más neurobiológico, en donde el cerebro está en desarrollo en nuestra adolescencia. Sí. La adolescencia hay autores que la proyectan hasta los 21, hay otros autores que hablan de los 25. Yo la tiraría hasta como 35 más o menos. Es que ya sería la inmadurez. La conducta inmadura sería más allá, pero la adolescencia... Me carga conversar con el encargado de COSAM porque le pone término a todo. Ya. Pero sí, cuando hablamos de un cerebro en desarrollo, cualquier sustancia externa a nuestro cerebro que tenga un efecto neurobiológico, en este caso como... ¿Y alguna neurotoxicidad? Va a afectar nuestro desarrollo. Sí. Y precisamente la corteza prefrontal, la parte de adelante de nuestro cerebro. Debajo está el huesito de la frente, detrás de este huesito está la corteza prefrontal. Es la última en desarrollarse, y esta corteza es muy importante para nosotros en nuestras conductas. Sí. Es la que nos ayuda a decir que es bueno, que es malo, a que así, acá no. Es nuestro ángel de la guarda. Por eso los adolescentes no miden riesgo. No, porque su corteza no está completamente desarrollada. Por eso se termina yendo más allá, es difícil poner límite. Entonces, cuando tú metes algo en tu cabeza que probablemente va a afectar, el desarrollo neuronal se ve afectado y la corteza también se ve afectada. Y la probabilidad de tener conducta adictiva es mayor. Exacto. Entonces, no solo tiene que ver con un desarrollo cerebral, sino que también la probabilidad de que tú desarrolles una conducta adictiva que puede que pase desde el cannabis o marihuana, o THC, a otra sustancia. Y ahí hablamos, ahí está el concepto de puerta de entrada, que no sé qué. Puede ser la puerta de entrada, como no. Hay personas que consumen toda su vida
marihuana, otras no, pero sí tu cerebro puede propiciar una dependencia a sustancias, por ende es importante que no se consuma ninguna sustancia psicoactiva antes de los 25 años. Pensemos en este... Tampoco te voy a decir que después de los 25 años pongas a fumar, pero sí que... Pensándolo neurobiológicamente, hasta los 25 el cerebro de una persona todavía no está completamente desarrollado, pensándolo solo neurobiológicamente. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier sustancia que consuma antes de un proceso, un cierre de proceso de desarrollo biológico, va a generar alguna alteración. Exacto. Pequeñita, moderada o alta, pero va a haber algún tipo de consecuencia. No todos los cerebros son iguales, hay personas que probablemente no pase, pero es mucho más común que pase. Exacto. ¿Y por qué nos vamos a arriesgar? Y eso es una ruleta rusa en donde cualquier persona que quiera enfrentarse puede verse dañado irreversiblemente. Exacto. Porque cualquier daño producido por una sustancia psicoactiva es irreversible. Cuando nosotros generamos una dependencia, nuestro cerebro se ve modificado para siempre. No vas a ser una persona consumidora, que acá hay un concepto que se usa coloquialmente, que dicen un adicto. No necesariamente. No eres un adicto siempre. Pero tu cerebro sí es distinto. Es distinto. Al de una persona que no consuma y que nunca haya consumido. Por temas de control. Exacto. Ya, y ojo, que el consumo de drogas, lamentablemente en muchas familias, está propiciado por los adultos protectores, porque es como, yo prefiero que la pruebe conmigo o que lo consuma aquí en la casa a que lo haga afuera. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí está el tema cultural enfrentándose al tema biológico. Y también lo otro que no es menor, que la sustancia o las sustancias psicoactivas pueden gatillar la aparición de una patología de salud mental o empeorar una patología de salud mental que ya está de base. Entonces, hay estudios que hablan sobre el cannabis y la esquizofrenia. La esquizofrenia, eso mismo había leído. Se hizo un estudio en Inglaterra en donde hablaban del inicio en la adolescencia y había un gran porcentaje de adolescentes que habían iniciado su consumo en la adolescencia que habían presentado brotes psicóticos que después se diagnosticaron con esquizofrenia. Exacto. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que gatilla si estaban los genes de la esquizofrenia primero, o estaba la droga que modificó los genes y que generó esto. Y qué parte del cerebro se vio estimulada, claro. Pero ya hay un vínculo. Sí. Y nosotros lo hemos visto, o sea, a mí me ha tocado presenciar adolescentes que inician consumo de cannabis y que en el corto plazo inician un proceso de un brote psicótico. Exactamente. Oye, y de hecho hay estudios en Estados Unidos con estudiantes de universidades como Harvard y que consumían y los que no. Y después midieron los cerebros y resulta de que aquellos que consumían tenían peor rendimiento en clase o les costaba más comprender algunas asignaturas que aquellos que no consumían, pero porque su cerebro ya estaba dañado y habían zonas de su cerebro apagadas cuando estaban recibiendo una clase, cuando se les estaban leyendo un texto, que no lograban encenderse, en lo que en la normalidad sí debiesen estas neuronas activarse. Sí. Entonces estamos hablando de que en este proceso tan importante que es el término del desarrollo de esta corteza prefrontal y también otras zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria, se ven afectadas por el consumo de marihuana. Exactamente. Así que el daño existe, aunque digan no existe. Lo que pasa es que muchos de los estudios se hicieron con adultos. Y en los adultos es distinto cuando no consumían su adolescencia versus, porque es súper difícil decirle a un adolescente, oye, consume y después te voy a evaluar el cerebro, porque es antiético. Pero en adolescentes universitarios, por ejemplo, que están en una formación entre los 19 y los 23 años, es posible hacer un estudio sin tener este tema ético de por medio de que, uy, chuta, les hice consumir. ¿Ya? Sí. Entonces hay estudios que cuesta hacer porque involucran a menores de edad o cosas así. Pero por eso ahora estos estudios que se hicieron en universitarios, donde ellos voluntariamente dijeron, sí, yo consumo y quiero ser que mi cerebro sea estudiado, pudieron encontrar estos resultados. Sí, hay un estudio acá en Chile en población adolescente escolar que ¿ya? Se hizo en base al uso de cannabis y los resultados son bastante evidentes. Es un estudio muy, muy interesante, duró harto tiempo. Por ende, cada vez hay más evidencia. O sea, claro. Insisto, no estamos demonizando la sustancia, lo que estamos diciendo, porque usted puede consumir alcohol, usted puede compartir consumiendo alcohol, pero cuando ya esto se torna en un problema,
siempre hay que pedir ayuda. Exacto. Lo mismo pasa con la marihuana y con cualquier otro tipo de sustancia. Hay drogas que uno obviamente tiene que evitar porque la dependencia o las probabilidades de generar dependencia son muy altas, como la cocaína, pasta base acá. Tenemos el tusi que está más como en boga, que uno lo escucha en las canciones de artistas urbanos. Claro. Y hay más. La ketamina. Las ketaminas, las pastillas. La terrible pastillado. Que en el fondo también es sí. Hay varias canciones. Sí, como que es pegajoso. Pero uno de grande ahora se ríe, pero yo digo, puta, mis sobrinos que escuchan esto encuentran que es normal un carrete con pastillas. Yo les digo, mira, en lo mío hay ibuprofeno, sí, hay omeprazol, paracetamol, agüita. Harta agüita. Pero lo que se busca es que no se llegue a este problema. Por ende, volvemos también a un tema central, que es cómo cuidamos, porque esto tiene que estar ligado a la salud mental. Sí. O sea, cómo nosotros encontramos este equilibrio. También puede que ustedes han escuchado ahora, en este último tiempo, sobre el uso de hongos para tratamientos, por ejemplo, depresión, trastorno ansioso. De hecho, hay un documental en Netflix que habla sobre estos hongos alucinógenos que en microdosis se ha visto que el cerebro responde positivamente y la persona no necesita tantos fármacos, que si lo pensamos, los fármacos para tratar la depresión y muchos otros trastornos también son drogas. Son psicoactivos, así que no están descubriendo la rueda con los hongos, ¿ya? Lo único que estamos buscando unas dosis distintas y de otros elementos para lograr el mismo objetivo. En la forma de uso. Exacto. Entonces, todo uso controlado, porque también nosotros nos encontramos en el COSAM usuarios que son dependientes a fármacos. Ajá, que en el hacerse dependiente a un fármaco en el corto plazo es muy fácil. Hay medicamentos como el clonazepam, que es como he escuchado, que rápidamente genera dependencia, y nosotros lo vemos también que se transforma en un problema en donde después cómo logramos que este usuario que se hizo dependiente porque hizo un mal uso, no siguió el tratamiento, aumentó solito las dosis. Exactamente, se automedicó. Dejó los controles tirados. Los controles tirados y eso también nos pasa mucho, que dejar los controles y después vienen por los medicamentos. Entonces decimos, no podemos darle medicamentos si no está en control con médico y también con el equipo, porque algunos llegan solo con médico para buscar los medicamentos y después no llegan con el psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional. Entonces hay un círculo, o literalmente un círculo vicioso, en donde la persona que quiere dejar, por ejemplo, o quiere estabilizarse de su salud mental, comienza a consumir fármacos y rápidamente se hace dependiente de los fármacos y cree que la única forma de mantenerse estable es con fármacos. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el uso. Y así es como muchas personas llegan a las drogas, porque esta sensación que les genera, creen que no la van a volver a sentir con nada más que no sea con esta droga. Exacto. Y como el cuerpo se empieza a adaptar, cada vez necesita mayor cantidad de la misma sustancia para generar el mismo efecto. Aumenta la tolerancia. Exactamente. O sea, antes era, no sé si era un vaso, después dos, o un pito, después dos. Exactamente. Una jalada, ojalá. Exactamente. Pero lo importante de esto es que siempre pidamos ayuda, vayamos buscando equilibrio en nuestra salud mental, apoyándonos en nuestra familia. Hay dispositivos que pueden acompañarte en tus procesos. Tenemos, el COSAM es uno de ellos, pero en la comuna están los centros de atención primaria que sí tienen acompañamiento a personas con uso. Si es moderado o severo el consumo, si hay una alta dependencia, seguiría el COSAM, pero también tenemos acá en el municipio un dispositivo, un programa que se llama Garza Blanca, que también puede apoyarse. Está el Previene de Lampa. Exacto, el Senda. El Senda Previene, en donde ellos también pueden acoger las inquietudes, acompañar en los procesos, orientar a la población. Hay posibilidades de salir de esto. Sí, yo creo que el llamado es a eso. El consumo o el uso problemático, ya sabemos que no solamente genera problemas en la persona, sino que también en su entorno. ¿Ya? Porque ese comentario de, bueno, de algo me tengo que morir, ya, ok, pero si fuese que la persona solo le afecta a ella. Pero lamentablemente no le afecta solo a la persona que consume, sino que le afecta a su entorno, ya sea cercano o no tan cercano. Porque puedo consumir y puedo drogarme y puedo alcoholizarme en un bar y termino agrediendo a un garzón. O sea, ni siquiera es de mi círculo cercano, pero termino dejándole embarrada igual. Exacto, entonces, para como hacer un resumen, el uso problemático de drogas no solo tiene que ver con la cantidad ni la frecuencia,
sino que las consecuencias de cuando las uso. Exacto. Hay personas que con un vaso se emborrachan, hay personas que necesitan más. Por eso es importante que se auto mida, que pueda que la persona haga un visualizar análisis. esa situación, porque esta normalización genera de que las personas no pidan ayuda a tiempo. Y eso es lo otro. Lleguen muy grave a solicitar ayuda. ¿Qué pasa con el entorno? Ya dijimos que daña el entorno, perfecto. Pero ¿qué pasa si este entorno alienta a la persona, la alienta a seguir consumiendo? ¿Qué pasa cuando este entorno, cuando son tus propios amigos, tu propia familia, se ríen de las tonteras que haces el borracho, te incitan a seguir consumiendo, te dan el contacto de alguien que sabe que te puede traer? Entonces, este entorno o las personas que estamos alrededor de alguien que consume somos igual de responsables en las consecuencias de ese consumo. ¿Ya? Así que ojo ahí, porque muchas veces no, que este loco se curó, dejó la pura embarrada, pero esos amigos que se están quejando del loco que se curó, ¿hicieron algo para impedir que él se curara? Dijeron, ¿sabes qué? Dejemos todos de tomar para que él no siga tomando. O dijeron, ya, ¿sabes qué? Vámonos y yo te llevo a la casa y yo te acompaño. Creo que la responsabilidad social que le hemos dado hoy en día a esta normalización de las drogas no es completa, ¿ya? La estamos normalizando, pero no nos estamos haciendo cargo de qué sucede con las personas que consumen. Porque lamentablemente el que una persona llegue a consumir y quiera estar constantemente en ese estado, aunque sea una vez a la semana, pero quiera llegar a ese estado, tiene mucho que ver con la falta de herramientas y con la falta de conocimiento de sí mismo. Exacto. ¿Ya? Pero las personas que están alrededor y que permiten que esto ocurra, también tenemos cierta responsabilidad y debemos hacernos cargo. Si nos hacemos llamar amigos, si es parte de nuestra familia, con mayor razón, ¿ya? Así que también el llamado es a la familia, a los amigos. Si vemos que los fines de semana, después del partido, en el tercer tiempo, siempre se cura y llega pegándole a la señora o pelea con algún compañero del equipo de fútbol, hagámonos cargo. Oye, ¿sabéis que este fin de no vamos a tomar? Ninguno. Para que este otro no se cure y no deje la embarrada. Y quizás eso le sirva de llamado de atención a esta persona y quiera buscar ayuda. ¿Ya? Démosle el contacto. Oye, ¿sabéis que el otro día en la radio escuché que se puede solucionar esto? Que tú puedes salir de esto. ¿Por qué no vayas a preguntar al COSAM? O anda a preguntar a tu consultorio, a tu CEFAM. Hay una página en internet, Senda Previene, ¿ya? Hay algún teléfono. Busquemos ayuda y entreguemos estos tips, ¿ya? En los grupos de fútbol, de lo que menos se habla es de fútbol. Pucha, que he visto chiquillas piluchas de OnlyFans ahí. Mandemos números de teléfono, mandemos correos, mandemos Instagram de personas que se han rehabilitado o instituciones que permiten la rehabilitación a ciertas sustancias. Porque el daño no es solo a la persona, es a los que los rodean también. Y hoy no eres tú, pero mañana podría ser tú el agredido, el vulnerado o el que se sienta afectado por este amigo, por este compañero que consume. O que la droga llegue a tu casa y te das todo el que esté involucrado. Hay un fono que ya no lo voy a retar más, no lo reto más. Que tiene Senda, que es el 1412. 1412, ya. Y ahí también en la página de Senda también pueden solicitar quizá apoyo, ahí tienen información. Hasta el de salud responde, hasta todo eso sirve. Todo sirve. Todo sirve. Así que ya están avisados por la Sole, para que no lo rete más. Exactamente, que me emputé. Me enoja, me molesta cuando no nos hacemos cargo todos como sociedad del problema. Y no invitan más encima. Entonces, siempre el llamado va a ser a consumir con moderación, a cuidarse, a cuidar a su entorno. Y como decía Francisco, estas cosas se pueden tratar y para eso existe un equipo en COSAM especializado en el manejo de sustancias. El mismo director de COSAM es un rehabilitador, no mentira. Se ha capacitado en el tema. Se educó en el tema. ¿Ya? Está como un convertido. Sí. De hecho, tú no tomas, nada, ni una gota de alcohol. Y no es porque haya pasado mal rato, no se reeducó. Porque hay personas que de verdad no necesitan el alcohol o nunca lo han consumido. Y yo creo que es importante cuando, por ejemplo, en un grupo se ríen del que no está tomando, del que no quiere probar eso. O sea, estamos incentivando a las personas en cometer un acto que
no le es cómodo todavía o no lo quiere realizar, punto. Entonces, ¿dónde queda la autonomía de las personas? ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde queda los reales vínculos? Cuestionémonos nuestras amistades, echémosle una miradita a los carretes. ¿Son amigos o no son amigos realmente? ¿Qué es un amigo? ¿El que te compra y te da el dato de un dealer? ¿O el que te da el dato de Senda Previene y quiere sacarte y quiere que transformes tu vida? ¿Ya? Porque lamentablemente las drogas y el alcohol te van quitando días de felicidad y días de vida importantes. Ojo ahí. Así es. Ya, y con respecto al equipo de COSAM, cuéntanos un poquito de cómo trabajan y cómo abordan el tema del consumo. Yo los reto, pero ¿qué hacen ustedes? Bueno, tenemos separada la población adolescente con la población adulta. Ya. Tenemos como esta división para darle mayor especificidad y un equipo que atiende a esta población adulta y la otra atiende a la población adolescente. Y hacen el acompañamiento, hay atención psiquiátrica, psicológica, trabajo social y terapeuta ocupacional, técnico en adicciones. En infantil también se suma una psicopedagoga que hace acompañamiento en temas educacionales. ¿Ya? La idea es ser lo más presente en el proceso, en este proceso de cambio, en donde el usuario vaya quemando esas etapas del cambio. Obviamente hay recaídas, es súper difícil que no haya recaídas, pero sí que él no pierda el sentido de pertenencia al dispositivo y no tenga miedo a volver. Y culpa. Por eso es que la culpa está presente constantemente en los procesos de rehabilitación y que se vaya buscando el logro a través de estrategias diferentes, desde la reducción del daño, la abstinencia. También lo que el usuario también te vaya proponiendo, o sea, uno siempre tiene una ruta, pero el usuario es el que tiene que marcar su ruta y elegir sus objetivos. Claro. Entonces este acompañamiento es por un equipo que está preparado para esto, que está especializado para la atención con usuarios con uso problemático de droga y también en atención primaria también hay equipo especializado, por ende es importante que el programa ambulatorio básico, que la gente que tiene la necesidad pida ayuda, se acerque al dispositivo porque es fundamental que sea a tiempo. Sí. El programa PAF, que como decía, de acompañamiento básico, funciona en extensión, ¿ya? Entonces, la idea es que las personas que por distancia, por trabajo, les cuesta asistir durante la jornada de APS o de trabajo habitual, puedan ir en la tarde. Están acompañados de un trabajador social, hay psicólogos, hay médicos y como decía Francisco, lo que buscan es acompañar este proceso, porque ya cuando una persona busca ayuda ya tenemos avanzado un porcentaje importantísimo de logro para la recuperación de una adicción. Ya con que usted diga, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda, ya tenemos parte del trabajo hecho. Ahora lo que nos queda es acompañar ese proceso, porque obviamente ese proceso está enmarcado en un contexto, en una situación socioeconómica, en un entorno de amistades o familiares. Hay muchos aspectos que tal vez yo como usuario y mis profesionales acompañantes no van a poder cambiar, pero sí me van a entregar las herramientas que a veces uno no ve para poder hacer el cambio. Porque eso es lo que nos ocurre, que dice, pero ¿cómo voy a salir si todos mis amigos consumen? ¿O cómo voy a poder...? Fome. Claro, voy a quedar como el fome del grupo, voy a quedar... Y de verdad, gracias al acompañamiento y a que estas personas me vayan escuchando y me vayan dando ideas, me van dando tips, empiezo a, no necesariamente a cambiar mi círculo de amistades, pero sí a darle un grado de importancia distinto a las personas que me rodean. ¿Ya? Así que la vida no se acaba cuando uno pertenece o está por un proceso problemático de alguna sustancia. Tiene solución, se puede revertir. Puedo hacer las paces con esta sustancia y quizás mantenerla de una manera no problemática. ¿Ya? O sea, alternativas hay muchísimas, pero no las voy a conocer si no me acerco a alguno de los dispositivos de salud para buscar ayuda. ¿Ya? Así que el llamado es a acercarse, a buscar ayuda, porque los profesionales están capacitadísimos para poder ayudarlo. Eso. Así que vengan. Vayan a los centros de salud, pidan ayuda. Bueno, con ese mensaje nos despedimos entonces, con todas las ganas de ayudarles.
el reto es con cariño. Disculpándome, sí, perdón por todo lo que les dije. No, el reto es con cariño porque lamentablemente Lampa es una comuna particular, distinta, que tiene una historia distinta, pero somos nosotros los encargados de que el estigma de la droga y del alcohol salga de nuestra comuna. ¿Ya? Así que si necesita ayuda, están los centros de salud disponibles y atentos a sus necesidades. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y por darnos esta información. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.